El día de hoy me encuentro en Misión Cotija en Cuautla, Morelos, donde usted podrá degustar de una gran variedad de platillos exquisitos, pero con las recetas originales de la gastronomía michoacana. Además, podrá degustar distintos sabores de México y el extranjero en un ambiente familiar y acogedor. Una de las características notables de este lugar es el sabor y la tradición, inspirados en las coloridas tierras michoacanas, con espacios que combinan el mejor clima, el folclor y nuestras raíces que nos representan como mexicanos. Y es precisamente en este lugar donde conoceremos hoy, en Libros a la Carta, a la autora de No te olvides de mí, Berlín, libro ganador de la convocatoria de obra inédita 2020. El día de hoy me encuentro con María Teresa Meneses, precisamente originaria de aquí de Cuautla, Morelos. Es editora, ensayista y traductora de literatura española. Ha sido becaria del FONCA en ensayo y traducción literaria. Ha publicado sus traducciones en revistas y suplementos culturales de México y España. Aparece antologada en 20 años de ensayo. Jóvenes creadores del FONCA, de Armando González Torres, publicada en 2010. Me da muchísimo gusto saludarte, conocerte. Para mí es un privilegio estar hablando aquí contigo, María Teresa. Bienvenida a Libros a la Carta. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Me da un placer estar aquí, estar en este marco del restaurante Misión Cotija. Sí, precioso, y la comida deliciosa, que bueno, ya la tenemos por aquí presentada, que ya se nos está antojando. En un ratito seguiremos comiendo y degustando de todos estos platillos maravillosos, pero por lo pronto a mí me encantaría que nos contaras cómo fueron tus inicios, tus primeros encuentros con la literatura. Bueno, mira, pues yo fui una lectora precoz, dado que, bueno, en mi ambiente familiar, pues yo vengo de una familia que devoraba libros. Mi mamá era una gran lectora, mi papá, mi abuela, y bueno, en este ambiente familiar, pues una vez que yo empecé a leer, ¿no?, pues empecé a leer literatura del siglo de oro español, empecé a leer los clásicos infantiles, a Oscar Wilde, ¿no?, por ejemplo, y me atrapó. También el hecho de que mi mamá fuera una actriz, y formara parte de uno de los grupos de teatro experimental de aquí de Cuautla, que hubo una época en que Cuautla fungió como un gran laboratorio de teatro experimental. Entonces, mi mamá me llevaba a los ensayos de la casa de Bernarda Alba, porque ella participaba como actriz, encarnando el papel de la abuela loca. Esa entonces, es una maravillosa obra. Yo entraba en catarsis en cada ensayo de la casa de Bernarda Alba, viendo todo este drama de las mujeres del sur de España, que finalmente era una realidad que sentías empática con la realidad de las mujeres en nuestros pueblos, ¿no? Sí, latinoamericanos. Creo que es un reflejo. Y estamos hablando de que tenías ¿cuántos años aquí? Yo tenía ahí 10 años, pero bueno, me enamoré de García Lorca, de su poesía, de sus obras teatrales, y empecé a leer. Yo me acuerdo que tenía mi antología de literatura española, y como no quería que nadie más la leyera, la escondía detrás de un espejo que había en la sala, ¿no? Y entonces ya sabía que ahí estaba guardado mi libro, y que nada más lo podía leer yo, ¿no? Entonces empecé a aprenderme de memoria, porque consideré que era importante aprenderse de memoria la poesía. Posteriormente ya tenía ganas de aprender italiano. Aprendí italiano en la Dante Alighieri y también en el Instituto Italiano de Cultura, y después me topo con el autor que para mí ha sido el más importante
no solo para mi concepción de la literatura, sino de la vida, que es Claudio Magris. Claro. Y cuando me topo con sus artículos periodísticos, por ejemplo, sobre la guerra en Yugoslavia, me doy cuenta que tenía una capacidad de análisis de la realidad social, pero al mismo tiempo también intuía y veías la poética con la que se acercaba a visorar el mundo, que entonces decidí, en ese momento que empecé a leer a Claudio Magris, decidí ser traductora. Fue en ese momento cuando inició, digamos, tu carrera ya de traductora literaria. Sí, y dije, tengo conocimientos rudimentarios de italiano, tengo que traducir, así dije, tengo que traducir este texto. Lo traduje y lo propuse a uno de los suplementos culturales, y siempre el último texto que estoy traduciendo, e incluso actualmente, es un texto de Claudio Magris. O sea, es un autor que me ha acompañado toda mi vida de lectora y de traductora de literatura italiana, porque finalmente se vuelve como su literatura, su propuesta poética y literaria, constituye todo un manual de guerrilla para defender la vida contra el olvido, contra el correr del tiempo, y es una resistencia para llegar a la persuasión de la vida, ¿no? Vivir el momento presente, ¿no? Oye, María Teresa, y hablábamos de la importancia de un traductor de la literatura, porque tienen la capacidad de desmenuzar todas estas historias y traducirlas, ¿no? Entonces, verdaderamente se dan cuenta de la importancia de cada obra literaria, si está bien hecha, si está mal hecha. Es muy importante este trabajo que realizas. Claro, creo que la traducción literaria, la traducción es un género literario, como la poesía, como el ensayo, como la dramaturgia, ¿no? Y finalmente, como también lo digo y lo dicen varios, los traductores son los grandes críticos literarios, porque saben entrar al texto, hacen toda una labor de punto, ¿no? Bordando la versión para la lengua de llegada, ¿no? Entonces es un trabajo muy minucioso, no todos le entran a traducir porque es pesado. Yo siempre digo que es como ser un medium. Uh-huh. Te metes, te posesiona el otro, te metes en todos sus vericuetos mentales, claro. Les conoces sus tics, sus fallas, sus grandezas, y nadie conoce mejor más a un escritor que su traductor, ¿no? Wow. Entonces, por eso, por ejemplo, gente como Claudio Magris, que lo que hace me parece fantástico, cuando presenta un libro de él en el extranjero, siempre dice que lo está presentando él y su traductor, porque la versión que está dando su traductor es toda una propuesta literaria, claro. ¿No? Sí, sí. Y entonces le agradece también al traductor, ¿no? Y por el trabajo que hizo, ¿no? Oye, María Teresa, y hablando de esta maravillosa obra, No te olvides de mí, Berlín, que son 9 ensayos. ¿Por qué 9? Este libro, No te olvides de mí, Berlín, es el libro ganador de la rama de ensayo de la convocatoria que lanzó la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Morelos en obra inédita, ¿no? Y entonces a mí cuando vi esta convocatoria, que yo no la conocía, me pareció fantástica. ¿Por qué? Porque lo que pretende es visibilizar el trabajo, los trabajos
progres que están haciendo los autores en el estado de Morelos, ¿no? Y te permite poder presentarlos y que se publiquen. Aparte, que esta convocatoria de 2020 y que haya salido el libro ganador en el año 2020, en el año de la pandemia, cuando se cayó toda la estructura editorial de México, sí, ¿no? Yo creo que en el mundo. En todos lados. Sí. O sea, es una celebración de la vida que se pueda concretar una publicación en el año de la pandemia. En estos tiempos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo de verdad agradezco muchísimo porque esto te levanta anímicamente. Ahorita que estamos Sí, han sido tiempos difíciles. Entonces, bueno, pues metí 9 porque era lo que me daba la convocatoria, que no te tenías que pasar de 60 cuartillas, ¿no? Si no hubiera puesto más. Entonces, obviamente, pues me puse a armar el librito, que hubiera cierta unidad, ¿no? Con ensayos breves. Claro. En donde el lector pudiera encontrar ecos y resonancias de mi trabajo como traductora literaria, ¿no? Sí. De mi pasión hasta la muerte por la literatura italiana, mi pasión por estos personajes que a mí me gustan mucho, errabundos, perdedores, ¿no? Que siempre no prefieren los grandes focos y se van por los pliegues de la gran historia, y que pretenden no ser, y que al pretender no ser son más que los que pretenden ser, y ahí reside su grandeza. En esta humildad reside la grandeza de la vida, en su persuasión, en su puro presente. Y hablando de este texto, precisamente, que da el nombre a No te olvides de mí, Berlín, que es en honor a Walter Reuter, que tienes tú, ya me comentabas, el privilegio de conocer desde hace muchos años, que conociste. Sí, mira, yo conocí a Walter Reuter a través de mi hermano, Omar Meneses. Fue un fotoreportero que trabajó en La Jornada, en Milenio, y él era amigo de Walter Reuter, y yo conocí como 2, 3 ocasiones. Fui a reuniones en casa de Walter y a una fiesta por su 95 aniversario, que fue en Cuernavaca. Walter Reuter fue uno de los grandes fotógrafos del indigenismo mexicano, que tuvimos el privilegio de tener en México, y que fue un exiliado berlinés que llegó huyendo del nazismo, del ascenso del nazismo en Europa, y que nos prodigó con las maravillosas fotografías que realizara de la vida en México, ¿no? Sí, maravillosas. Y entonces tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en una ocasión, mi hermano y yo, sobre su periplo para llegar a México, de sus aventuras, porque Walter Reuter era un gran contador de historias. Y entonces este es un homenaje, No te olvides de mí, Berlín, a Walter Reuter. Y a su vida aventurera, ¿no? a su lección de vida, y a su amor por México. Pues la verdad es una gran obra literaria, muy digerible. El libro es muy chiquito, lo puede leer en una tarde con un buen café, y si es aquí, por supuesto, en Misión Cotija, con esta gran variedad de platillos, pues muchísimo mejor, María Teresa. La verdad que acompañado de un buen café, una buena comida y un buen libro,
Pues la verdad es que eso es maravilloso. Hay que recordarles, María Teresa, que estos libros los pueden obtener llamando al 777-329-2200, extensión 1016, o bien escribiendo a publicaciones@morelos.gov.mx. Llame o comuníquese o mande un correo para que pueda obtener estos libros y tenga la oportunidad de verdad de deleitarse con esta gran lectura. Ya nos contó un poquito María Teresa de lo que van a encontrar ahí, pero que lo lean, ¿no, María Teresa? Claro, claro. Sí, y bueno, vienen otros textos más, no solamente se habla de Walter Reuter, sino de el editor italiano Gian Giacomo Feltrinelli, que también dejó la edición para irse a las Brigadas Rojas y posteriormente pierde la vida de una manera absurda. Hablo también de un gran no escritor italiano y editor, Bobby Batzlen, que es una figura fundacional y fundamental de la literatura italiana, ¿no? También viene un texto de apertura del libro que se llama Porque no conozco Praga, ¿no? Sí. Que es pues es un texto sobre el cementerio judío de Praga y sus resonancias literarias. También hablo del Príncipe de Lampedusa, del autor de la gran novela italiana del Gato Pardo, ¿no? Y del autor del Principito, cuando muere en el último viaje del Principito, y también de un gran escritor italiano, de Pierpaolo Pasolini. Sí, definitivamente son 9 textos que le van a gustar mucho, los va a disfrutar muchísimo. Yo te agradezco mucho, María Teresa, que hayas tenido la oportunidad de platicar con nosotros, de que nos hayas hecho soñar con esta literatura, y ya tendremos oportunidad de platicar de nuevo aquí en Libros a la Carta. No, pues les agradezco muchísimo a ustedes esta conversación, y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la Secretaría de Turismo y Cultura, al Fondo Editorial, porque además déjame decirte que los libros están muy bien editados, están muy limpios, están en un diseño muy padre. Entonces es un placer leerlos. Pues muchísimas gracias, María Teresa. Gracias, por supuesto, al Fondo Editorial del Estado de Morelos, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy.